Conoce sobre la dinámica que la tu nómina marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Economía de Opción. Es un gusto vernos como cada lunes a las 6 de la tarde con ustedes, con un programa espectacular, con un invitado como cada lunes. Y pues bueno, nada más recordarle a las personas que nos están viendo por redes sociales, recordarles que también nos pueden visualizar en el canal 24.1 de TV WAC, en el canal 24 de Total Play, en el canal 24 de Axtel, 124 de Megacable y también en el canal 14 de Easy. Y bueno, también me gustaría agradecer al Colegio de Profesionistas de Contaduría y Finanzas, que gracias a ellos se hace posible este programa como cada lunes. Y bueno, también recordarles para que nos puedan seguir por medio de redes sociales. Estamos como TV WAC y también en Economía de Opción, donde ahí transmitimos directamente, bueno, en vivo todos los programas de Economía de Opción. Y pues bueno, el día de hoy es un placer, es un gusto porque tenemos a un invitado de lujo. Es Marco Antonio Lara, que bueno, él es abogado y nos está platicando el día de hoy un tema muy importante que nos va a desglosar y que nos va a desarrollar en tema, y es las consecuencias legales del incumplimiento del pago de los títulos de crédito. Bienvenido, Marco, este es su programa. ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, buenas tardes a la audiencia. Maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por la invitación. Así que, pues bueno, estoy a las órdenes para tratar de desarrollar este tema. Me parece en un lenguaje accesible a la audiencia. Tratar de eliminar en la medida de lo posible los tecnicismos y con ello, pues bueno, justamente brindar información útil a la audiencia, a todos aquellos que nos ven, que nos acompañan en la emisión del día de hoy, para que pues la puedan utilizar, sobre todo en la materia mercantil, en la materia de los negocios, en los contratos de arrendamiento, en fin, hay un bagaje muy amplio en el que los títulos de crédito se utilizan hoy en día y justamente como consecuencia de ese bagaje de opciones en los que se pueden utilizar los títulos de crédito, pues bueno, para que quienes nos ven y nos escuchan, pues bueno, tengan consideraciones de lo que puede suceder en el caso del incumplimiento en el pago de los títulos de crédito. Así que pues estoy a sus órdenes. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias, maestro. De verdad es un gusto poder contar contigo el día de hoy aquí en una emisión nueva de Economía de Opción. Y como bien refiere nuestra compañera Montserrat, es un gusto el escuchar de viva voz de un experto en el tema de los títulos y operaciones de crédito, que en verdad encontramos que el día de hoy, bueno, normalmente veíamos en el desarrollo de los negocios, ¿no? Tú pide y luego ya después pagas. Llegó un momento en el cual inclusive algunos de las personas que estaban como deudores decían, y después vemos por ahí, encontrábamos algunos eventos o manifestaciones que se encontraron o se dieron en nuestra sociedad, y por ahí teníamos un movimiento, ¿no? Que el famoso Barzón, que era precisamente para recuperar de alguna manera los negocios, ¿no? Pero vemos que al final del día lo interesante y lo que conduce de manera ética y de manera correcta es pues llevar a cabo bien el cumplimiento de todas esas obligaciones, porque recordemos que y hasta hay proverbios, ¿no? Que te dicen que cuando necesitan hasta llorando van, ¿no? Pero en realidad se trata realmente de poder encontrar la forma eficiente de poder sacar adelante los negocios. Encontramos que el día de hoy el tema del desarrollo de la economía o el desarrollo de los negocios no únicamente se basa o se predica en el sentido de que tienes que aportar para poder hacer un desarrollo económico. Inclusive encontramos en muchas ocasiones a nivel internacional que precisamente es más eficiente el uso del dinero ajeno, porque normalmente lo utilizas o lo vas a invertir o lo vas a utilizar para hacer una inversión con la intención de que te dé la oportunidad de pagar tanto el capital como los famosos intereses. Pero por algunas situaciones, y lo vivimos recientemente con la pandemia que tuvimos hace algunos años, pues muchos de los negocios no estaban en oportunidad de poder generar esos pagos de liquidez de manera constante o de manera rutinaria, y es entonces en donde aparecen estas necesidades. Y vemos que hay implicaciones tanto desde el orden de materia mercantil, pero evidentemente todo va encaminado dentro del área legal,
¿qué sucedería o qué alcance puede llegar a tener en el patrimonio de las personas, de los dueños de los negocios, el incumplimiento de este tipo de obligaciones que se lleguen a generar? Pues, a ver, pueden ser consecuencias severas. Claro. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de un título de crédito, vamos a referirnos, si les parece, el más cotidiano, el más habitual, que es el pagaré, sí, ¿no? Que trae la promesa incondicional de pago. Sí. Tiene aparejada ejecución, siempre y cuando se reúnan los requisitos que señala la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Y bueno, a ver, dos consideraciones previas para responder a la pregunta, maestro. El derecho en el consignado trae aparejada la ejecución. Es decir, si yo firmo un pagaré por la cantidad de 50,000 pesos, tengo la obligación de pagarlo en la fecha que está consignado en el título de crédito. Claro. O si no tiene fecha de pago, se entenderá que es pagadero a la vista. ¿Qué es pagadero a la vista? Me lo presenta en ese momento el dueño del pagaré, se llama en realidad el tenedor del pagaré, y me exige el pago que viene consignado en él. Claro. No lo cumplo, y entonces se puede ejecutar vía judicial y ya me estarán cobrando las accesiones. ¿Qué sucede si yo no pago un título de crédito? Bueno, al tenedor, al propietario, le doy la posibilidad de que acuda a un juzgado en materia mercantil. Hoy, dadas las últimas reformas al Código de Comercio, se inicia el procedimiento en la vía oral mercantil. Pero el pagaré, como lo reitero y lo insisto, trae aparejada ejecución. ¿Qué es que traiga aparejada ejecución? Porque es una pregunta y una molestia muy recurrente de quienes se colocan en el supuesto de ser deudores, que dicen: es que a mí nadie me avisó, nadie me notificó, y se enteran que tienen una demanda cuando llega un actuario adscrito al Poder Judicial, en el caso concreto del Estado de Querétaro, y en ese momento el actuario requiere del pago. Le dice: señor, señora, vengo de parte del juzgado, hay una demanda en su contra, se despachó ejecución para que usted en este acto de la diligencia haga el pago total de la cantidad de lo que me hayan consignado el pagaré. Puede ser 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,000,000 de pesos. Evidentemente, lo que suele suceder en el 90.9% de los casos en donde hay una demanda con un título de crédito, el demandado no tiene en ese momento la cantidad que le están exigiendo. Y en consecuencia, tendrá que señalar bienes para garantizar el pago que le están exigiendo en ese momento. Bienes que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Si no lo hacen en el momento de la diligencia, que ya estamos hablando que estamos en una demanda y que seguramente ya se agotaron muchos requerimientos extrajudiciales, pues bueno, el derecho pasará al abogado o al dueño del pagaré, y entonces se podrán señalar, a ver, podría poner ejemplos de los más habituales, ¿no? Los enseres habituales que hay en una casa, habitación, una oficina, televisiones, computadoras, teléfonos celulares. En el mejor de los casos, cuando va uno como abogado, pues es embargar vehículos. Y si no hay estas cosas a la mano disponibles, pues bueno, se pueden embargar los bienes inmuebles. Y la consecuencia de embargar un bien inmueble es que el juzgador girará un oficio al registro público de la propiedad para trabar embargo respecto de esa propiedad. Se inicia el juicio de esa forma, y en el caso de que persista el incumplimiento, pues bueno, hay el riesgo latente de que esos muebles o inmuebles sean valuados y sean sacados a remate, y como consecuencia del remate se le pague al dueño del pagaré. Lo acabo de sintetizar, tal vez incluso hasta brincándome algunos pasos, pero la consecuencia es que uno puede perder el patrimonio. Exacto. En el caso de no cumplir la obligación de pago cuando se suscribe un pagaré. Y más grave aún, muchos de los casos, dada la peculiaridad con la que hoy se manejan los juicios, pues uno se le solicita a quien nos va a firmar un pagaré que nos firme a alguien más que pueda responder por él. Si él no tiene los bienes suficientes o el dinero suficiente, se requiere la firma de se llama aval. ¿Qué es el aval? Pues bueno, no es otra persona más que quien está dispuesta a pagar con su propio dinero, con su propio patrimonio, en el supuesto que el deudor principal no haga pago del
derecho consignado en el título de crédito, le hace pagaré, que es el que estamos usando como ejemplo en estos momentos. Pero a ver, hay títulos de crédito denominados pagaré, el cheque, que es también uno de los más habituales, y la letra de cambio, que me parece que ya, dado los avances del comercio, ha quedado ya prácticamente en desuso. Muy bien, Marco. Entendemos que estos títulos de crédito pues, es el documento justamente mercantil pues, para la emisión, la expedición, el endoso, la parte de aval, la aceptación que ellos consigne y bueno, pues también para todos esos actos de comercio, ¿no? Pero ¿en qué negocio suele utilizarse estos títulos de crédito? A ver, es muy... se me ocurre tal vez de los más habituales que a mí me toca atender en el despacho, que es cuando se hace un préstamo entre particulares, incluso un préstamo entre instituciones de crédito, suele acompañarse del respaldo de un título de crédito. Si yo voy a una caja popular, que es muy habitual aquí en Querétaro, por lo menos en los 90 era muy habitual el sacar préstamos en las cajas populares, hoy ya están reguladas como entidades financieras, pues bueno, la forma en la que yo respaldo ese préstamo y me obligo a pagarlo es a través de un título de crédito. Firmó mi pagaré, en ese pagaré viene consignado lo que yo pedí prestado y puede venir también dos títulos de interés, el interés ordinario y el interés moratorio. El interés ordinario es lo que me cuesta ordinariamente pagarle a la caja o al banco por el dinero que me prestaron. Yo pago mi mensualidad y en esa va incluida un interés ordinario, que es lo que cuesta sacar a pasear el dinero como se dice habitualmente. Sí. Y el interés moratorio, en el caso de que llegada la fecha en la que me comprometo al pago no lo hago, pues bueno, viene consignado un interés moratorio. Hace algunos años se abusó mucho de esta figura del interés moratorio y había títulos de crédito que inclusive se señalaba el 10% del pago mensual por mora. Sí. Se abusó mucho de esa figura en detrimento de los justiciables. Y ya incluso en unas resoluciones ya no tan modernas se consideró que ese interés tan alto se asemejaba a la esclavitud, de acuerdo con tratados internacionales de la Corte Interamericana de San José. Y lo que se hizo en una figura controvertida, no vamos a explicar la que es el control de convencionalidad, pero bueno, los jueces decidieron regular ya el cobro del interés moratorio y se estableció que se establecería como tope las tasas de interés interbancario que habitualmente se utilizan en el mercado. Hoy, por ejemplo, yo puedo comentarles que he revisado sentencias donde un juez condena al pago del interés del 4% mensual, que es lo más alto que he visto hasta los momentos. Antes era del 2.5%. Bueno, evidentemente los movimientos económicos en nuestro país nos dan como referencia que hoy incluso se puede llegar a cobrar un interés del 4% mensual. Y ahí están las consecuencias. Es decir, a ver, si yo no pago el préstamo consignado en el título de crédito denominado pagaré, pues no solamente voy a pagar lo que pedí prestado y que ya me gasté, sino por no pagar en tiempo, cada mes que yo me atrase se actualiza un 4% mensual, o se puede actualizar hasta un 4% mensual adicional a lo que ya debo. Y fíjate que esa era una pregunta que teníamos aquí, que si los intereses estaban controlados de alguna manera y precisamente venía en relación a lo que nos acabas de platicar. Hubo un abuso de muchas instituciones financieras que como no estaba regulado bajo ese esquema, pues de ahí hacían su agosto, ¿no? Porque... Sí, y perdón que te interrumpa, maestro, pero es que el criterio era... pues es la voluntad de las partes. Exacto. Si yo me obligué, pues independientemente de que sea usura, de que sea demasiado oneroso, el criterio era la voluntad de las partes es la ley. Y si tú te obligaste es el 10%. Ojo, voy a hablar de temas de lo que sucedía entre particulares, persona física. Hay veces que pues, la gente ante la necesidad firmaba los títulos de crédito en blanco. Y entonces el tenedor, porque había criterios que el tenedor puede subsanar aquellas omisiones que no fueron consignadas en el título de crédito. Le hace el interés. Había ese criterio que el tenedor podría plasmar de puño en letra el interés sin que eso se considerara una adición dolosa o una alteración de la voluntad. Y entonces la gente, entre particulares, pedía dinero prestado, 10,000 pesos, le insertaban el 10% de interés mensual y se convertía en una deuda. Y luego muchas veces sin pagarle. A mí en el despacho me tocó asuntos donde pues justamente con ese tipo de interés del 10% mensual hubo clientes que estuvieron a punto de
de perder su casa. Patrimonio, sí. Sí, realmente, y es muy cierto, como dices, ¿no? Ahí en la década de los 90 realmente fue donde se impulsó mucho esta mala operación o desarrollo de los créditos, y como tú decías, pues llegaba el momento que la gente llegaba por la urgencia y firmaba en blanco, ¿no? Y después, pues ya después lo llenamos, no pasa nada, pero ese no pasa nada venía al momento de solicitar ya el pago, entonces ahí sí se venía a poner un tema de interés complicado. Y este tipo de títulos, estimado maestro, ¿tienen algún periodo de caducidad? O si de repente llega alguien y te dice, oye, es que hace 5 años me encontré este pagaré, porque también resulta que de repente alguien vende el pagaré o vende el documento deuda, como tal, ¿no? Los cheques que son muy, muy recurrentes, ¿no? De que lo guardé en el libro, no sé qué, y no te acuerdas ni dónde quedó ese libro, ¿no? Pero llega el momento que dices, ya lo voy a tratar de cambiar ahora sí, pero pues ya pasó, ya tiene algún periodo que ya no es recurrente o ya no es oportuno, válido de alguna manera poder hacer el cambio, ¿no? Si te parece, vamos a referirnos al pagaré, sí, que es el ejemplo que hemos estado usando, porque claro. Hay plazos distintos para el pagaré como para el cheque. Para el cheque, exacto. El pagaré, la acción ejecutiva, es decir, la posibilidad de que el dueño del pagaré pueda acudir ante un juzgado y pueda solicitar el embargo por la cantidad que viene consignada el pagaré, es de 3 años. A partir del incumplimiento, a partir de que dice la norma, a partir de que es exigible. Es decir, si yo tengo un título de crédito denominado pagaré y la fecha de pago es el 1 de enero del 2025, yo tengo hasta antes del 1 de enero del 2028 para presentar mi título de crédito ante un juzgado y pueda ser ejecutivo, es decir, pueda solicitar la ejecución por el valor consignado para arrancar mi demanda. Claro. Sin embargo, el Código de Comercio es un título de crédito y se rige por las disposiciones del Código de Comercio, porque es un acto de comercio el pedir un título de crédito. El Código de Comercio señala que las obligaciones de los comerciantes o del comercio prescriben a los 10 años. Entonces, ese título, si yo firmé un título de crédito hace 9 años, por supuesto que me lo pueden venir a exigir. Ya no en la vía ejecutiva, sí en la vía ordinaria, que bueno, la ventaja de la vía ordinaria para quien lo debe es que no lo van a estar embargando. Pero aún no se ha extinguido la obligación de pago consignada en el título de crédito por ser un acto de comercio. Claro. Sí, y fíjate, ahorita ya nos estás poniendo en 2 marcos conceptuales para poder hacer la recuperación si estás del lado del que presta, ¿no? Pero también de estar al pendiente, porque el tema del día de hoy es precisamente qué sucede para aquellos que no los pagan, ¿no? Entonces ya vimos que el plazo se puede llevar hasta los 10 años. Ojo, y la prescripción se interrumpe si hay pagos parciales. Era una táctica muy habitual y ya también los jueces le han encontrado cómo evitar el abuso. Era una práctica muy habitual que pues alguien compraba deuda, dejaba los pagarés abandonados, se percata que se le ha prescrito la acción ejecutiva y entonces lo que solían era simular pagos en el reverso del pagaré. Como ya se le había ido los 3 años para meterlo en la vía ejecutiva, decía, pues bien fácil, voy a insertar que me hicieron un pago parcial antes de los 3 años y con eso recupero la ejecutividad de mi pagaré. Era muy recurrente. ¿Cómo acreditar un hecho negativo para quienes se lo estaban reclamando? Pues ya se han establecido criterios que basta que se niegue o que se desconozca ese pago para tener pues la presunción de que estoy diciendo la verdad. Me parece que en la medida que hemos avanzado se ha convertido en verdaderamente todo un arte el poder ejecutar un título de crédito. Ya si quieren más adelante les platico pues bueno de todas las artimañas que hay del lado de los deudores, justamente para no enfrentar a sus obligaciones de pago. Justamente es la importancia, ¿no?, de que las instituciones financieras ahora ya están reguladas y justamente eso también pues ayuda a que no esté pues difícil la parte. Con independencia de la regulación o no que haya en las instituciones que otorgan créditos, el título de crédito justamente es una de las características, es autónomo, con independencia de si quien me prestó el dinero es un ente regulado o no para otorgar préstamos a los particulares. El título es autónomo y entonces pues puede circular y me lo pueden ejecutar. Y en ese contexto, pues bueno,
hay pues un sinnúmero de artimañas justamente que hacen los deudores, porque déjenme decirles que hay deudores profesionales ya que piden préstamo por todos lados y se esconden de una forma inimaginable. Sin embargo, a mí la experiencia en el litigio me da cuenta que no hay nadie que se pueda esconder para siempre, para no enfrentar sus obligaciones de pago. No, y bajo esa misma idea, maestro, así como hay los profesionales para no pagar, también hay los profesionales para hacer la recuperación de la cartera. Y ahorita tú nos pusiste aquí un ejemplo que es bien recurrente, que es bien, muy oportuno, e incluso por ahí mensaje a mis amigos los dos abogados. Yo les dije, revisen bien el dictamen, no va por ahí, pero bueno, entonces sí. Es muy interesante realmente, maestro, lo que nos estás compartiendo, y conforme vayamos avanzando en la plática, nos irás poniendo más ejemplos de qué es lo que sucede para aquellos que sí de plano no quieren hacerlo y los que sí de plano quieren cobrarlo, ¿no? Entonces, bajo esa idea. Ahora, nos platicabas también hace ratito que el alcance de hasta dónde puede llegar a comprometer el patrimonio de las personas que o son los titulares o son los avales. Nos dijiste, puede llegar a estar hasta el momento de poder comprometer su patrimonio personal. En el contexto de una persona moral, hablemos, porque tenemos, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que es en donde normalmente encuentran algunos recovecos. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, que tiene su representante legal, que es el que normalmente va a firmar como aval adicional, en esa oportunidad, ¿cuál es el alcance que se puede llegar a dar? Bueno, a ver, ¿igual? Si el gerente de la sociedad responsable limitada suscribe en su carácter de persona física el aval para ese crédito, pues a ver, ahí se pierde lo que se llama como el velo corporativo y a ese aval no le puede aplicar pues hasta el monto de mis aportaciones. Exacto. Ahí firmó como persona física y ahí responde por la totalidad de su patrimonio. Exacto. Esa parte del velo corporativo, en México les gustaba mucho invocarlo, ¿no? Vamos a tirar el velo corporativo. Pero no es otra cosa más que la ley señala que una persona moral, responde por sus obligaciones. Sí. Pero justamente es un ente abstracto. Y hay muchas ocasiones, también fue muy recurrente en las empresas fantasmas, que pues era una facilidad impresionante con la que se podía crear una persona moral. Sí. No había los candados que hoy tenemos para verificar el domicilio, para verificar las obligaciones fiscales de los socios, para verificar los domicilios de los socios. Y entonces se sacaban personas morales como si fuera pan caliente. Esas personas morales sacaban préstamos y se desaparecía. Y los socios pues no tenían ninguna preocupación porque el ente abstracto que respondía era la persona moral, que solía no tener propiedades. Hay criterios donde se establecen que los accionistas responden hasta por el monto de sus aportaciones. Entonces, no la tenían luego a veces tan fácil. Si cometían el error de querer incrementar su línea de crédito con un capital accionario importante, pues si simulaban que aportaban 100,000 pesos capital accionario, pues por esos mismos 100,000 pesos podían cumplir las obligaciones de la persona moral, los socios integrantes de la misma. Sí. Perfecto, estimado Marco. ¿Cuáles son los títulos de crédito que más se usan en los negocios más comunes? Yo creo que sin lugar a dudas es el pagaré. El cheque, hay criterios señalados que es meramente un método de pago, una garantía de pago. Sin embargo, también hay consecuencias si yo giro un cheque de estos llamados, se conocían en el argot, cheques de hule o cheques sin fondos, pues también hay una consecuencia si yo simulo que voy a pagar con un cheque que sé perfectamente que no tiene fondos, pues habrá una consecuencia. Al que le doy yo el título de crédito denominado cheque, lo podrá ejecutar en la vía, valga la redundancia, ejecutiva mercantil. Pero me parece que en la medida en la que se ha avanzado con los medios tecnológicos, ya cheque es muy complicado que alguien te acepte un cheque como método de pago, porque ya los medios electrónicos nos permiten en ese momento hacer una transferencia electrónica. Sí. Aunque
también ya los malosos pues se las han ingeniado para falsificar incluso las capturas de las transferencias electrónicas. Pero ahí estamos hablando de otro tipo de situaciones. Sí. Y justo comentabas, ¿no? La parte de aval. ¿Cómo funciona la figura del aval? Pues el aval es simplemente, en términos muy sencillos para la audiencia que nos está viendo y que no tiene conocimientos técnicos, es tú sacas un préstamo, Montserrat, y te van a pedir un aval, lo va a hacer el maestro, y si tú no pagas, Montserrat, no te preocupes, tienes tu aval que lo va a pagar junto con su propio patrimonio. Era muy recurrente en la década 80s, 90s aquí en Querétaro, que hubo un boom de las cajas populares. Pues es que las cajas populares pues prestaban a diestra ni siniestra, sin estudios socioeconómicos, no existía ni el buró de crédito, y entonces era muy común que los compadres fueran a sacar un préstamo. Tu compadre saca un préstamo de 10,000, tu comadre saca uno de 10 y nos intercambiamos la figura del aval. Pues no tenía idea de cuántas compadrazgos terminaron justamente por los incumplimientos en el pago del pagaré. No. A grosso modo es eso, tu aval va a responder como si fuese el préstamo para él. Ya luego les platicaré ya fuera del aire lo que en la jerga jurídica de lo que se considera un aval. Pues un aval no es más que un tonto con pluma. Que acepta el compromiso. Sí, claro. La responsabilidad. Sí, no, y es sumamente interesante el escuchar que evidentemente es el asumir, como decías, Montse, la responsabilidad de esa persona que te pidió el favor, ¿no? Y como tú decías, luego hasta el compadrazgo, entre familia, etcétera. Sí, claro. El día de hoy encontramos que inclusive esas mismas instituciones están ofreciendo los créditos, pero ya te dicen ya sin aval. Entonces, pues realmente obedece a un historial económico y socioeconómico que tú has estado manifestando en las diferentes instituciones financieras en las que trabajas, porque pues ahora hasta con ello, ¿no? La información, así como la circula la autoridad fiscal entre las diferentes dependencias, pues también los bancos o las instituciones financieras la circulan entre ellos mismos para poder hacer posibles sujetos de nuevos créditos, que está mal porque para eso existe también la confidencialidad de la información, y si tú no autorizaste, pues también están utilizando de manera incorrecta tus datos, ¿no? Me hace recordar también una de estas viejas prácticas, ¿no? Que decía, bueno, pues es que no se preocupe, si usted no tiene nada a su nombre, no se preocupe. A ver, justamente los criterios han venido avanzando. No es tan sencillo desaparecerse o desatender una obligación de pago. Claro. Si bien es cierto, habrá sujetos deudores que no tengan bienes inmuebles a su nombre, que no son rastreables en el registro público, pero esto es cierto que seguramente tienen un salario. Exacto, sí. Ya se puede embargar el salario, con algunas limitantes. Sí. Pero por supuesto que se puede embargar el salario. Ya no es tan sencillo como antes desatender una obligación de pago. Sí, no, y sobre todo en la evolución que se ha dado en nuestro sistema financiero, fiscal y etcétera, pues ¿qué se ha hecho? Pues precisamente de tener en una misma bolsa o en una misma línea toda esa información para que tanto autoridades como personas, en este caso, que tengan la oportunidad de que su inventario sea el dinero, te tengan en un mismo radar, en una misma secuencia, y con esa misma idea, pues hoy encontramos inclusive operaciones, sobre todo en empresas, en donde dice, es que me aparece mi cuenta congelada. Sí, claro. Pero ya pregunté y no fue el SAT, ya pregunté y no fue Infonavit, no, pero no fue el Seguro Social, claro. Estamos en el juzgado tal que está, pues sí, pero es que ahí fue donde te solicitaron el embargo, y tal cual lo acabas de referir, maestro. Buscaron la manera de que sí había manera de pago, y tú ni te enteraste. Bueno, no te enteraste porque no quisiste atender a lo mejor en su momento la demanda que te hicieron llegar. Sí, pero a ver, hoy por hoy hay mecanismos, se llaman medidas precautorias. Sí. Que es antes de iniciar un juicio. Por supuesto que yo puedo embargar una cuenta. Y no necesito saber el número de cuenta ni la institución bancaria en la que mi deudor tiene su dinero. No. Se gira un oficio vía electrónica a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí. La Comisión Nacional Bancaria de Valores revisa en su base de datos el nombre del deudor, sus cuentas, y congela por el monto que yo estoy solicitando mi medida precautoria de embargo. Claro. Sí, o sea, ha avanzado y ha progresado mucho este tema, y mucho de ello tiene que ver también con las necesidades y las obligaciones que se dieron a través de aceptar nuevas normatividades en el marco financiero a nivel global. Entonces, bajo esa característica hemos evolucionado mucho, ha avanzado mucho, pero aún siguen persistiendo las oportunidades de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Por ejemplo, el documento como tal, tenerlo físicamente, que estuviera inscrito, que estuviera regulado. Ya hay reformas que se habla de los títulos de crédito electrónicos.
pesos. Claro, claro que sí, Sí. hasta con ello, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Ya estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción con un gran invitado, Marco Antonio Lara. Con el tema continuamos con las consecuencias legales del incumplimiento del pago de los títulos del crédito. Marco, una pregunta. También queríamos saber cuáles son los intereses que se pactan en un título de crédito. Pues hay dos tipos de interés que se pueden pactar en los títulos de crédito. Como lo señalábamos al inicio, es el interés ordinario. En términos coloquiales es lo que me cuesta haber pedido prestado mes con mes, día con día, y el interés moratorio, que es la pena que trae consigo el que no haya cumplido el día señalado como fecha de pago. Son dos tipos de interés. Y ojo, si nos vamos a juicio o yo ocasiono que el dueño del título de crédito vaya a juicio, pues bueno, cabe la posibilidad de que me cobren, no es un interés, pero se llama los gastos y costas judiciales que se hayan originado como consecuencia de la tramitación del juicio que se arrancó o que se comenzó porque yo como deudor no cumplí en la fecha prometida. Cuando alguien cae en un juicio, perdón por la palabra tan habitual, o cuando alguien se coloca en ese carácter de demandado en un juicio mercantil por no pagar un título de crédito, es porque seguramente ya se agotaron todas las llamadas amistosas que se pudieron agotar para que el deudor pague. Me parece que ya acudir a un juicio es pues ya de los últimos recursos que le queda a un acreedor para exigir el pago de su deudor. Claro. Y en esa misma idea, maestro, hace ratito nos platicabas que se podían regular el tema de los intereses moratorios. En el caso de los intereses ordinarios, ¿esos también tienen algún tema de regulación? Hay un tope señalado en el Código de Comercio, que es el 6% anual. Okay. Es el que está regulado en el Código de Comercio. Y habrá probablemente pues algunas otras figuras que se pretendan implementar por parte de instituciones financieras pues para pretender sacar mayor rédito posible al dinero que se presta, ¿no? Y que no necesariamente es bajo la figura de interés. Algunos le llaman cuota ordinaria, algunos insertan, sobre todo en los créditos automotrices, la apertura de crédito, investigación crediticia, en fin, hay toda una serie de conceptos que se insertan cuando alguien que es sujeto de crédito solicita justamente un crédito para la adquisición de un bien o servicio. Claro. Pero eso ya es otra historia, ese tipo de conceptos. Sí, no, y sobre todo porque encontramos de repente, ¿no? Como tú decías y nos referías hace ratito, llega el momento del juicio, ya no hubo manera de conciliar nada y dijeron, nos vamos al juicio. En ese tema de que nos vamos al juicio, entonces sacan la planilla en donde decían, pues es que era el 4% mensual más el 4% del moratorio. Y por eso venía la pregunta, si hay alguna situación en la cual se puede establecer un límite en el tipo de los intereses. Y ya nos dijiste, en los moratorios sí existe una por un tema de que no se puede generar, como tú dices, casi una esclavitud financiera, ¿no? Usura, así es. Y en segundo término, el que es el que le da inicio, pues el interés ordinario, y ahorita nos dice, sí, es el 6%. Entonces, encuentras de repente planillas en donde te dicen, no, pues es el 4% anual. Pues híjole, ya te fuiste acá al 48% de puros ordinarios, más el otro 48% de los moratorios, pues es una deuda impagable. Entonces, ¿qué generas? Pues una planilla en donde te resulta un capital al final del día exigible al día de hoy tanto. Así es. Y es en donde tienes que tener la atención suficiente para poder solicitar a la misma área jurisdiccional de que te rehaga esa regulación en virtud de que, pues de toda esa situación que te está cayendo de manera inoportuna y que no es legalmente, decía nuestro amigo Sergio, ¿no? No es justo, pero es legal. Entonces, bajo ese esquema tienes que buscar que ese que no es legal o que es legal que caiga en el tema de la justicia, precisamente para poder hacer equitativo la rendición y la recuperación del documento de lo que equivale en manera económica. Y fíjate que aquí hay una reflexión que abres. Muchas veces deudores
pues justamente por su limitante en la capacidad económica, no pueden acceder a los servicios de un profesionista del derecho, a un buen abogado. Claro. Y entonces, pues se les convierte a ellos en una auténtica bola de nieve, porque no tuvieron dinero para pagar un pagaré. Sí, claro. Mucho menos van a tener el dinero, en algunos de los supuestos, para contratar a un auténtico profesionista del derecho. Claro. Que evidentemente, pues su trabajo es defenderlo en la medida de sus posibilidades, claro, y a través de un honorario. Y lo comento porque me ha tocado asuntos que llegan al despacho, pues de personas que a lo largo de su calvario, que es un juicio, han sido engañadas un sinnúmero de veces. Hace poco me llegaba el asunto de una señora que pidió un préstamo por 25,000 pesos, hace cosa de 3 años. No lo pagó por ignorancia, porque fue engañada, y el pagaré se convirtió en una deuda de 92,000 pesos. Y acudió con un sinnúmero de abogados, y todos los abogados con los que acudió para defenderla, entre comillas, le pedían 120,000 pesos para arreglar el asunto. Entonces, sí es muy complicado, y eso pues evidentemente que será digno de otro análisis, cómo en ocasiones el justiciable pues está indefenso, sí, porque se requiere de un conocimiento técnico. Sí. Mal, pero se requiere un conocimiento técnico para hacer valer nuestros derechos ante un tribunal. Ya mejor no decimos Sí, que viene sí. el término de la reforma judicial. Sí, bueno, eso ya es otro no tenemos una oportunidad real de que alguien te represente defendiéndote, pues como viene un esquema Así de es. otro alcance, ¿no? Entonces, pero bueno. A ver, y hay otra figura muy recurrente en el ámbito de las relaciones interpersonales, ya no hablemos de instituciones de crédito, que es los pagares suelen utilizarse como método para garantizar el pago de las rentas. Exacto. Y suele suceder que ante el incumplimiento en el pago de una renta, pues bueno, me puedo enfrentar, si está bien o mal, ya es otro reflexionar, pero me puedo enfrentar ante un juicio sumario de desahucio por el contrato de arrendamiento en el que no cumplí las rentas, y me puedo enfrentar a la par a un juicio ejecutivo mercantil derivado de los pagares que firme para garantizar el pago de rentas en el contrato de arrendamiento. Es una práctica muy recurrente que los abogados, bien o mal, pues inician 2 juicios en contra del arrendatario que no pagó la renta. El juicio sumario de desahucio, sumario de rescisión, y el ejecutivo mercantil por los pagares para garantizar el pago de renta. Y esa ya es otra discusión, si los títulos de crédito son autónomos o no, o están relacionados con el contrato de arrendamiento. Sí. Comentábamos también que en el momento en el que se incumple el pago de un título de crédito, y funciona también la figura pues, del aval, ¿no? Que en muchos de los casos. ¿Qué pasa cuando no se investiga realmente al aval y se ve que no tiene esta determinación, esta cuestión económica para poder hacer frente a la parte principal? Pues podría convertirse, si no se cumplió con esa certeza de revisar el patrimonio de quien está suscribiendo el título de crédito en carácter de aval, y el deudor principal tampoco tiene capacidad económica de pago, pues sí, hay ocasiones en las que podremos encontrarnos ante un crédito impagable, o podemos tener una sentencia pues muy bonita, cuando se le condena al deudor principal y al aval al pago que te gusta por $1,000,000 de pesos. Pero si no hay capacidad económica y son personas que perciben un salario promedio de 20,000 pesos, pues les podré embargar a ambas el salario, pero para que yo pueda alcanzar a cubrir ese $1,000,000 de pesos, en este supuesto que estamos hablando, pueden transcurrir muchos años para cubrir la suerte principal de ese préstamo. O sea, sí hay ocasiones en que si no se tienen los cuidados necesarios para revisar la capacidad económica de a quien se le da un préstamo, pues son créditos, dicen los fiscalistas, créditos blandos, ¿no? O créditos impagables o créditos basura. Hay un sinnúmero de denominaciones coloquiales para ese tipo de créditos. Claro. Y oye, maestro, una pregunta adicional. En este tipo de incumplimiento de créditos o de deuda, la forma en la cual se va a tener que recurrir para la recuperación o para el pago tendría que ser la vía mercantil.
¿Qué sucede cuando de repente estaban las empresas de telefonía o los que hacían los llamados de que le debes tanto por la sala, por la cesta, por la otra, y si no pagas te voy a meter a la cárcel? ¿Puede llegar a tener alguna implicación en ese sentido? De ninguna manera. Es inclusive un derecho humano. Exacto. Consagrado en texto constitucional. Palabras más, palabras menos es nadie puede ser privado de su libertad por deudas de naturaleza civil. Y sí es muy habitual esa amenaza o esa falsa creencia. Sí. Y existió mucho y se insertó mucho en la sociedad en aquella crisis del 94, cuando los créditos hipotecarios se volvieron impagables por la forma en la que fueron estructurados. Pues mucha gente vivía con el temor mal fundado de que por no pagar la casa, pues no solamente iban a perder la casa, sino acabarían en la cárcel por no pagar la deuda. Pero eso evidentemente es un derecho constitucional que nace, tiene una razón histórica del por qué es así. Pero bueno, a ver, en palabras sencillas, cortas y cuajas, no, nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil o mercantil. Ojo, aquí hay una acotación. Trato muy diferente es las deudas emanadas de una obligación de pensión alimenticia. Sí. Porque aquí sí hay un delito en particular que se llama incumplimiento de obligaciones alimentarias. Que al que no cumpla con sus obligaciones alimentarias emanadas de un parentesco consanguíneo, pues bueno, sí ahí cabe la posibilidad de que pueda ser privado de su libertad en algunos extremos, ¿no? Pero a ver, ya insertamos otra reflexión. La prisión preventiva oficiosa, después de recomendaciones que ha emitido la Corte Interamericana para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Sí. No, y fíjate que se vuelve interesante que lo expongas tal cual por un tema de deuda de esta característica. No tengas el miedo de que te vas a ir a la cárcel, porque, como tú decías, no es un esquema que se atiende bajo esa área del derecho, sino que va en una línea completamente diferente. En los 80s era muy recurrente tratar de convertir las deudas civiles en el delito de dolo, sí, o de fraude, mejor dicho. Y se argumentaba, a algunos pues les salía bien la argumentación, ¿no? Es que decías que cuando me firmó el pagaré, el señor no tenía la intención de pagarme, ni tenía la capacidad de pago. Entonces me engañó. Entonces yo le presté el dinero bajo el engaño y él me defraudó. Eso eran los 80s. Le torcían ahí a la norma, y en algunos casos, yo los conozco de la academia, no los conozco en tribunales. Sí se abusó y torcían la norma, torcía el criterio del Ministerio Público en aquel momento, y se lograba consignar a alguien por el delito de fraude con este truco, ¿no? Sí. Le presté el dinero, pero nunca tuvo la intención de pagarme, luego entonces se configura el fraude. Pero bueno, afortunadamente los tribunales ya son más vigilantes de la salvaguarda de los derechos humanos, y está completamente erradicada esa práctica. Por lo menos en el estado de Querétaro. Así es. Sí, no, y sí es importante que dejarlo bien claro, ¿no? No caigan en la amenaza o en el miedo. Evidentemente, pues normalmente, ¿quiénes son las personas que fungen o que dan el tema de la firma del aval? Pues la mujer, ¿no? La ama de casa, la tía, etcétera. Pues por cuestiones de emoción, ¿no? Por cuestiones de sentimentalismo, pero bajo esa misma idea, pues, como tú decías, se acaba hasta la amistad, se acaba el parentesco, pero no es ¿y qué va a hacer la familia ahí en ese momento? Pues voy a hacer todo lo que tenga en mis manos y a deshacerme de todo lo que yo pueda, con tal de que no lo lleven a la cárcel. Pero no va por ahí. Realmente es interesante y oportuno que nuestro auditorio conozca y sepa que no va bajo ese esquema este tema de los posibles incumplimientos. Ahora, los incumplimientos es en razón porque es una realidad de que no se pueda cumplir porque te quedaste sin trabajo, porque te enfermaste, porque etcétera. Pero ya cuando lo haces como una práctica profesional de estar sacando y sacando y sacando, bueno, entonces ya es una actividad lo que se está realizando, ya no es un tema de no posibilidad real, ¿no? A ver, y me parece que tocas un tema que es muy recurrente cuando llegan al despacho: es que no tengo dinero, licenciado. Pues sí, pero pues la norma es la norma. Sí.
aunque la norma sea dura, pero pues es la norma. Exacto. Entonces, qué pena que no tenga usted para pagar, pero no hay forma jurídica, por lo menos, de que alguien pueda desentender una obligación de pago bajo el argumento: no tengo dinero, no tengo trabajo, llevo 6 meses sin conseguir trabajo. A ver, se entiende que es una realidad que algunos pueden padecer. Claro. Por circunstancias de las que se gusten y manden, ¿no? Pero no es una excepción. Lo voy a hablar en términos procesales, no es una excepción no tener trabajo. Exacto. Para no hacer frente a las obligaciones de pago. Exactamente. Correcto. Y realmente es una gran ventaja, ¿no? Que en la actualidad justo platicábamos de que ya se regulan las instituciones financieras y que realmente ya hay una investigación previa para las partes que pues piden un préstamo y demás para ver realmente su capacidad de pago, para ver realmente si tiene o puede solventar ese compromiso, ¿no? Si ya tienen algunas cuestiones, ya muchas deudas o demás, ya no hay una posibilidad de un crédito más, ¿no? Ya está esta investigación previa que justamente evita todo ese tema de un pago de título de crédito. Justo es pues, el buró de crédito, ¿no? Que no es una institución que emane de alguna autoridad federal, estatal o municipal. Es un conjunto de esfuerzos que hacen las instituciones financieras o las instituciones que se encargan de otorgar créditos para contar con una base de datos y verificar el comportamiento crediticio de quien pretende, ¿no? Sacar algún crédito. Ya en el denominado buró de crédito pues está nuestro historial incluso de la línea telefónica. De la línea telefónica pospago de cualquier compañía celular, ya ahí viene nuestro comportamiento. Y ya será la propia institución quien determine si, derivado de mi comportamiento con mi pago de línea telefónica, mi tarjeta de crédito, soy o no objeto de otro crédito más. De un nuevo crédito. Sí, realmente es interesante entender cuál es la mecánica que de alguna manera en la actualidad las instituciones financieras están sacando o están utilizando para poder hacer el otorgamiento de nuevos créditos, hasta en el entendido de la oportunidad real que tiene el posible acreditado, y con ellos es que se empiezan a regular, se empiezan a dar un sinfín de oportunidades o una, ¿cómo se puede decir? Una sobreoferta de productos en este sentido, porque en muchas ocasiones hay personas que tienen nada más una sola línea de crédito con un banco en particular y de repente ya tienen las invitaciones de otras 4, ¿no? Es bueno, ¿y cómo supieron que yo podía pagar o cómo supieron que yo podía tener la oportunidad de tener una nueva tarjeta, ¿no? Justo por esta base de datos. Exacto, y con esa misma idea, inclusive hasta viene el tema de la competencia, ¿no? En tal lugar estás pagando tanto de comisión, estás pagando tanto de interés, acá te lo mejoro en tanto. Y bueno, ¿y cómo supiste con quién estaba y cuánto le pagaba, no? Entonces, como dices, esa base de datos que se tiene en el uso de las instituciones financieras, que en muchas ocasiones puede llegar a ser muy mal utilizada para algunos de los posibles ciudadanos, en el sentido de que inclusive está el robo de identidad, ¿no? Claro. Entonces, hasta con eso también es necesario poder estar al día, cómo consultar, cómo validar a quién le debo, cuánto le debo, por qué le debo, etcétera. En muchas ocasiones encontramos personas que dice que yo saqué un crédito hipotecario, ni la casa tengo, ¿no? Sí. Pero ya la a traigo. ver, y eso podría ser objeto de otro análisis, ¿no? Esta práctica tan recurrente de la usurpación de identidad que lamentablemente se ha convertido ya en algo muy habitual en muchas partes de la República, ¿no? Se usurpa la identidad y con esa usurpación, que es otro tema diferente del que estamos hablando, pero se llegan a perder propiedades. Sí. Momentáneamente, porque después de un largo proceso, si se acredita debidamente la usurpación de la identidad, pues bueno, se puede recuperar la propiedad, pero dada la característica de la impartición de justicia en nuestro país, estoy hablando que es un promedio de 5 años, en el mejor de los casos, poder recuperar una propiedad en el caso de una usurpación de identidad. Sí, eso sí es muy, muy complicado, muy terrible. Además de que ahora todas las implicaciones que vienen de que por lo pronto, por sí o por no, tú apareces en el buró de crédito, como lo referías hace ratito. Oye, pero si ya te demostré que estamos en un proceso de que hubo robo de identidad, pues mientras no haya sentencia, pues no eres susceptible de recibir más crédito. Y si tú tenías pensado esto y esto, no hay. Entonces se complica todavía más el escenario. Hay personas que como práctica habitual tienen de verificar su buró de crédito cada determinado tiempo, cada año, ¿no? Sí. Tal vez, lamentablemente, tengamos que llegar a esa práctica nosotros
de forma habitual, revisar mi buró de crédito cada año Sí. para ver si justamente con el uso de mis datos personales alguien hizo mal uso de los mismos y contrató. Hay un sinnúmero de candados Claro. para evitarlo, pero suele todavía suceder la usurpación de identidad. Claro que sí. Y estar consciente, ¿no? Realmente que nuestra información está totalmente visible, ¿no? Así es. Tanto en el buró de crédito, como bien vemos, en la Hacienda, ¿no? También, o sea, todos los movimientos que tenemos es totalmente transparente y las instituciones financieras tienen total uso sobre ello para poder determinar alguna cuestión de crédito, alguna cuestión de préstamo y demás para ver realmente el análisis de nuestro movimiento y de nuestra situación económica. Sí, y me parece que ya para cerrar, pues la recomendación es si usted, en la medida de lo posible, pues evite suscribir títulos de crédito si no tiene una capacidad certera para cumplir con la obligación a la que se está, valga la redundancia, obligando en un título de crédito. Si no tiene para pagar, mejor ni saque prestado, ¿no? en términos habituales. Sí, no firme. Muy bien, maestro, pues que ya estamos casi llegando al fin de esta emisión. ¿Cuáles son las formas en cómo te pueden contactar? Pues en redes sociales. La que más uso es Facebook, Marco Antonio Lara, y me encuentran. Y estoy a sus órdenes. Pues, Perfecto, maestro Marco Antonio Lara en Facebook, lo pueden encontrar y bueno, también me gustaría recordarles para que nos puedan seguir en redes sociales como TV WAC y también nos pueden seguir como Economía de Opción también en Facebook para poder ver transmisiones anteriores y esta misma. Así es, y en esa misma idea estamos también en el canal de YouTube, Contaduría y Finanzas, en donde encontramos también todas las emisiones que se han realizado a través de Economía de Opción. Y los invitamos a que nos sigan también el próximo sábado, 3:30 de la tarde, a través del 24.1 de TV WAC, la repetición de este programa. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto poder estar. Gracias por la invitación. Hasta luego. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.